Bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos el libro ¿Por qué no pueden terminar el trabajo a tiempo? De Satoshi Nakajima. Este autor es el creador del concepto del doble clic, clic derecho, y la función arrastrar y soltar que ustedes usan a diario cuando manejan la computadora con el mouse. Nakajima ha trabajado en Microsoft y era el encargado de las configuraciones básicas de Windows 95. ¿Y cómo hizo Nakajima para poder conseguir todos estos logros? Porque él manejaba muy bien su tiempo con la técnica llamada comienzo relámpago. Él tenía su propia forma de administrar el tiempo. Aunque el rival tenga el doble de capacidad intelectual, si saben utilizar esta técnica para manejar el tiempo, ustedes podrán terminar antes el trabajo. Bien, al principio vamos a remarcar las características de las personas que no pueden terminar el trabajo a tiempo, y luego veremos en detalles de qué se trata esta técnica de comienzo relámpago. Las razones de por qué no llegamos a terminar el trabajo, básicamente podemos dividir en tres. 1. Aceptan el trabajo a la ligera. 2. No empiezan el trabajo hasta que se acerque la fecha límite. 3. No hacen un plan estimativo del trabajo. Aceptan el trabajo a la ligera. Esto es cuando su jefe le pide que haga un trabajo y aceptan a la ligera sin pensarlo demasiado. Un buen ejemplo para entender lo que pasa aquí es un examen de matemáticas. Por lo general, las primeras preguntas son fáciles, pero después aparecen problemas más complicados y se tarda mucho tiempo en resolverlos. Y lo peor es que no tenemos idea de cuánto tiempo necesitamos para resolver los problemas, y puede suceder de no poder resolverlos dentro del tiempo otorgado para hacer el examen. En el trabajo ocurre lo mismo, a menos que sea un trabajo que hayamos hecho previamente, no podemos calcular cuánto tiempo nos va a tomar para terminarlo. Tampoco podemos avisarle al jefe que no lo vamos a poder terminar ya cerca de la fecha límite de entrega, así que lo primero que debemos hacer es no aceptar un trabajo a la ligera. La segunda causa es, no empiezan el trabajo hasta que se acerque la fecha límite. En general son las personas que no duermen los días previos para terminar el trabajo. Sí, son los mismos que no tocaban los deberes de las vacaciones de verano hasta 3 días antes del comienzo de las clases. Y esto no pasa por la falta de capacidad. Estas son las personas que no pueden concentrarse hasta sentir que les queda muy poco para la fecha límite. Y ya faltando poco para la entrega, se desesperan y se concentran al 200% para terminarlo. El problema de estas personas es que no se van a dar cuenta de la dificultad del trabajo hasta el último momento, y cuando ocurren accidentes imprevistos puede que no logren terminar el trabajo y sean regañados ferozmente por sus jefes, y estarán perjudicando además a sus compañeros. La tercera causa es que no hacen un plan estimativo del trabajo. ¿No conocen personas que faltando muy poco para la fecha límite se les ocurre una idea brillante y quieren añadirla al proyecto, y eso hace que en definitiva no termine a tiempo? Estas personas saben mejorar la calidad del trabajo y realmente son muy capaces, y no está nada mal el hecho de mejorarlo, pero el respetar la fecha límite de entrega debe ser prioridad número 1 en el trabajo. Planificar a grosso modo cómo van a trabajar se debe decidir al principio, y nunca hay que apuntar a un trabajo perfecto, porque es imposible hacer un trabajo perfecto. Si se fijan en las aplicaciones de los teléfonos celulares, llega primero el lanzamiento y con el tiempo se van actualizando y mejorando las funciones. Por más que hagan un buen trabajo, en la mayoría de los casos se van dando cuenta con el tiempo los puntos a mejorar. Entonces, lo más importante es no hacer el trabajo al 100% y perfecto desde un principio, sino respetar la fecha límite y entregar el trabajo a tiempo. Bien, ahora hablaremos de técnicas de comienzo relámpago. Cuando tenemos que terminar un trabajo, debemos realizar el 80% del trabajo en los primeros 20% del tiempo que tenemos y hacer el 20% del trabajo restante en el 80% del tiempo que nos queda. Supongamos que el jefe viene y nos dice, terminame este trabajo en 10 días. Debemos comenzar con estos 3 pasos. 1. Pedir al jefe que nos dé un tiempo para analizar y ver el tiempo estimado que tardaríamos en terminar el trabajo. Decirle, deme 2 días para acomodar la agenda y poder analizar el tiempo estimado para terminarlo. Dicho esto, hay que ponerse a trabajar. Recuerden nunca aceptar de entrada diciendo 10 días, ok, no hay problema, ya que la fecha límite hay que respetar a toda costa. Además, el jefe puede estar delegando un trabajo tan abundante que no pueden terminarlo en 10 días. Por eso la importancia de pedir un tiempo para analizar el trabajo y calcular el tiempo estimativo. Bien, lo que debemos hacer luego es usar estos 2 días para poner en práctica el comienzo relámpago, es decir, en estos 2 días terminar prácticamente el trabajo, y para esto usar el Kaioken, sí, del Dragon Ball. Sobre esto vamos a explicarlo después.
En caso de no poder terminar en estos 2 días el trabajo, debemos negociar extender la fecha límite. Si pudimos terminar el 60% del trabajo, estamos en estado crítico. Si pudimos terminar el 80%, sería un trabajo que podemos negociar la fecha límite. Bien, ahora le vamos a dar 4 puntos a tener en cuenta a la hora de usar la técnica de comienzo relámpago. El primer punto es la respuesta ante posibles imprevistos. Cuando hacemos trabajos es común que sucedan imprevistos. Evitar que sucedan accidentes es difícil. En lo que deberíamos enfocarnos es trabajar teniendo en cuenta que estas cosas pueden suceder. Por ejemplo, supongamos que ustedes quedan en encontrarse con una amiga en la estación de un tren a las 10. Ustedes, que siempre intentan llegar 5 minutos antes, se suben al tren que supuestamente, si todo funciona como corresponde, llegarían 5 minutos antes. Pero el tren se puede atrasar por diversos motivos y también uno puede sufrir cualquier tipo de accidente. En ese caso llegarían tarde al horario de encuentro. Los que actúan de esta manera es probable que no terminen el trabajo a tiempo. Y recuerden que los trabajos nunca se entregan atrasados, sin importar la causa. Por este motivo, la forma correcta de pensar sería poner una fecha límite antes de la fecha límite real. Si piensan así, su conducta cambiará. En el caso de encontrarse con su amiga, en vez de llegar 5 minutos antes, llegan 30 minutos antes y van a una cafetería cerca de la estación y se toman un café y esperan ahí. De esta manera nunca llegarán tarde. El 90% de los casos donde se atrasan los trabajos es porque apuestan a hacerlo todo un poco antes de la fecha límite. Entonces tenemos que decidir una fecha límite antes de la fecha límite real. El segundo punto es, no se trata de entregar el trabajo antes de la fecha límite. Suponiendo que en 2 días terminan el 80% y al tercer día lo terminan y entregan el trabajo, eso solo daría como resultado estar trabajando más de lo que debieran. El jefe, al ver que terminan en 3 días un trabajo que requiere 10 días, sí, seguro tendrán una buena calificación suya, pero también les va a caer una lluvia de trabajo, así que les aconsejo que no hagan eso. Además, trabajar a full todo el tiempo es insalubre y en algún momento, créanme, bajará la performance. Para explicar esto, en el libro pone un ejemplo de lo que pasaba en un hospital. Había un hospital que médicos tenían, pero no les alcanzaban los quirófanos. Para solucionar este problema tenían 2 opciones, aumentar las horas de trabajo de los médicos o aumentar la cantidad de quirófanos. Sin embargo, este hospital tomó una medida totalmente diferente. Dejaron un quirófano constantemente libre para cirugías de emergencias. Gracias a esta medida, la cantidad de operaciones aumentó un 5%. Algunos pensarán, si dejaron un quirófano libre sin usar, ¿no disminuye la productividad? Pero no, pasó todo lo contrario. En este hospital venían muchos pacientes de emergencias y por lo tanto en muchas ocasiones debían cancelar cirugías programadas para atender a los de emergencia. Como consecuencia, se tenían que reprogramar las cirugías y la agenda estaba siempre completa. Al reservar un quirófano solo para emergencias, pudieron respetar las cirugías programadas y aumentaron entre 7 a 11% la cantidad de cirugía anual. Pero ¿cómo ocurrió realmente esto? La clave estaba en que el quirófano libre cumplía la función de tener un margen. Al tener un margen de espacio y tiempo, está comprobado que la performance y la productividad aumenta. Caso contrario, al estar todo el día ocupado y con miles de cosas, la productividad disminuye. Si hacemos un trabajo de 10 días en tan solo 3 días, a la larga la productividad va a bajar. Así que el 20% del primer periodo debemos trabajar muy duro y el 80% del tiempo que nos queda trabajar tranquilos para terminarlo. Es decir, nosotros mismos tenemos que crear ese margen de tiempo para trabajar con eficacia. Y recuerden que no se trata de entregar el trabajo antes de la fecha límite, sino comenzar a trabajar duro y terminar el 80% en el primer 20% del tiempo que tenemos. El tercer punto es el Kaioken. Para los que no conocen Dragon Ball, es un poder que utiliza Goku, el personaje principal, para aumentar la concentración y toda la energía al máximo. Hemos hablado de terminar el 80% del trabajo en el primer 20% del total del tiempo que nos dieron. Para lograr esto hay que trabajar durísimo. En Dragon Ball se puede aumentar la energía de 2 a 20 veces, y el autor cuando tiene que terminar un trabajo hasta decide el número de Kaioken que va a utilizar. Y esto no se trata del doble o el triple de efectividad, sino cuánta energía y concentración se le pone al trabajo. Es interesante pensar que el doble clic que usamos a diario fue creado por el Kaioken del autor. El cuarto punto es hacer el trabajo con la regla 2 contra 8. Si el trabajo se entrega en 10 días, tenemos que terminar en los primeros 2 días el 80% del trabajo.
y en los 8 días restantes podemos trabajar muy tranquilos para terminar el 20% que nos queda. El autor utiliza el Kaioken a diario. En 2 horas y media por la mañana termina el 80% del trabajo que tiene que realizar en el día. En los 2 primeros días utiliza el Kaioken multiplicado por 20. El horario de la mañana es el horario dorado para el cerebro, y lo ideal es terminar el trabajo importante del día solo por la mañana, y ya por la tarde hacer trabajos sencillos como responder los mails o chequear la agenda. Se darán cuenta que la regla 2 contra 8 sirve para terminar un trabajo y también para repartir la energía que usamos en el día. Esta es la clave para poder terminar rápido y bien el trabajo. Vamos a resumir, hay 3 razones que hace que no terminemos el trabajo a tiempo. Aceptar el trabajo a la ligera, no empezar el trabajo hasta que se acerque la fecha límite, no hacer un plan estimativo del trabajo. Técnicas de comienzo relámpago. Hacer el 80% del trabajo en el primer 20% del tiempo que tenemos y terminar el 20% del trabajo en el 80% del tiempo que nos queda. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Cuando hacemos las cosas apurados y en poco tiempo, siempre cometemos algún error. Es muy importante trabajar y vivir siempre con un margen de tiempo y espacio para estar tranquilos y poder decidir en frío cualquier situación que se nos presente. Si les gustó, no se olviden de hacer un clic en suscribirse y otro clic en me gusta. Nos vemos en la próxima.